El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. Las víctimas de abuso sexual con frecuencia callan por miedo, culpa, impotencia, desvalimiento, vergüenza. Suelen experimentar un trauma peculiar y característico de este tipo de abusos. Se sienten cómplices, impotentes, humillados y estigmatizados. Este trauma psíquico se potencia con el paso del tiempo, cuando la conciencia de lo sucedido es mayor. Cualquier víctima de abuso sexual, independientemente de su edad, género, etnia y nivel sociocultural, a diferencia del maltrato físico y la negligencia en los que el agresor es típicamente una figura parental, el agresor de un abuso sexual contra los niños y niñas y adolescentes puede ser cualquier persona. ¿Por qué los niños, niñas y adolescentes caen en los abusos sexuales? Son muchos los motivos que confluyen y hacen que los niños, niñas y adolescentes no revelen que han sido o están siendo sexualmente abusados. El niño y su familia reciben amenazas de daño físico o de muerte. Tienen miedo de las consecuencias que sus dichos puedan ocasionar en el agresor y su familia. Callan por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron. Evitan ser estigmatizados y rechazados. Sienten culpa, vergüenza y desvalimiento. Muchas veces al padecimiento sufrido se suma otro. Carecen de interlocutores válidos dispuestos a creer en sus palabras. El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados, ni queridos que crean un ambiente hostil u ofensivo. También puede ser visto como una forma de violencia contra las mujeres y los hombres que también pueden ser objeto de acoso sexual y como tratamiento discriminatorio. Una parte clave de la definición es la palabra no deseado. El acoso sexual puede adoptar una variedad de formas. Incluye tanto la violencia física como las formas más sutiles de violencia, como la coacción, forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Puede presentarse como acoso a largo plazo, repetidos chistes sexuales, invitaciones constantes no deseadas para acudir a una cita o flirteo no deseado de naturaleza sexual. Y puede ser un incidente aislado, tocar o acariciar a alguien de manera inapropiada, o incluso el abuso sexual o la violación. ¿Solo los hombres acosan a las mujeres? No, las mujeres pueden acosar sexualmente a los hombres pueden acosar sexualmente a otros hombres y las mujeres pueden acosar sexualmente a otras mujeres. No existe un sesgo de género en acosadores. Los acosadores pueden ser un empresario, un compañero, un trabajador, un cliente, un extraño, un pariente, un pretendido amigo, en grupos de personas o una persona que entrevista para un trabajo. No hay prototipo de acosador, hay muchos perpetradores diferentes. ¿Cómo puedo saber si un niño está siendo o ha sido abusado sexualmente? Los niños, niñas y adolescentes que han sido o son abusados sexualmente pueden estar aparentemente asintomáticos. Muchos muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso, sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido una catástrofe. Las manifestaciones adquieren diferentes expresiones súbitas o solapadas, incremento de pesadillas y problemas para dormir, conducta retraída, estallidos de angustia, ansiedad, depresión, rechazo a quedarse solos con una persona en particular, conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad que se manifiesta mediante conductas y lenguajes sexualizados. Aunque se esté trabajando mucho para el acoso sea visible en la sociedad, aún queda mucha lucha por hacer. Es cierto que vivimos en una sociedad que avanza mucho en algunos aspectos, pero aún así sigue habiendo discriminaciones y situaciones en las que unos creen que están por encima de otros. Esto genera en las víctimas miedo a no ser escuchados, comprendidos y creídos, lo que puede hacer que no se atreva a denunciar. Aparte de esto, la dificultad de demostrar la veracidad del relato y el ambiente laboral, el posible despido o consecuencias negativas, influyen a la hora de tomar medidas en contra del acosador.
No hay que olvidar que además la víctima se encuentra afectada por el propio acoso. Algunas pautas que puede seguir la persona y el entorno para salir del acoso son: contárselo a alguien de confianza, rodearse de personas con las que se sientan confortables y seguras, intentar no quedarse solo o sola con el acosador, confiar en su propio criterio. A veces las personas lo podrán en cuestionamiento, pero tus emociones y sensaciones pueden ser una buena guía para decirte qué es lo que te ocurrió. Pedir ayuda profesional, tanto a nivel legal como psicológico, para trabajar el trauma y todos los síntomas asociados. Acudir a organizaciones especializadas o grupos de apoyo. Intentar cambiar las sensaciones de culpa o vergüenza. El acosador es el que está haciendo algo mal, jamás la persona que sufre el acoso. En caso de ser las personas que rodean a quien ha sufrido el acoso, creer el relato, no cuestionar ni dudar. El año pasado se registraron 36.160 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, además de que el mes con más ilícitos de este tipo fue junio, con 3.534. Del análisis del informe se desprende que cada 24 horas, en promedio, se reportaron a las autoridades ministeriales 99 delitos sexuales en todo el territorio nacional. Las entidades con más delitos de este tipo fueron Estado de México con 3.954, seguido por Jalisco con 3.246, Baja California con 2.495 y Nuevo León con 2.331. En el caso de violación, se presentaron al día 29 ilícitos y 7 de violación equiparada, que es cuando se comete en contra de una persona que no tiene la capacidad para conocer el significado de la agresión. Para presentar una denuncia, explican, es necesario acudir ante las oficinas especializadas en atención a delitos de violencia contra la mujer o ante el Ministerio Público con su credencial de lector, CURP, nombre del agresor y domicilio, o si lo desconoce, el lugar donde la persona fue acosada. Si es menor de edad, debe ir acompañada de un tutor con su credencial de lector y la CURP de la menor de edad. Existe un protocolo donde se precisan los derechos de las víctimas, que incluyen a la información y comprensión del proceso, a una justicia pronta y expedita, a un tribunal imparcial e independiente, a recibir asesoría jurídica, a impugnar las acciones y omisiones del Ministerio Público, a solicitarle que continúe con las investigaciones. También tiene derecho a que se respete su integridad y su dignidad, al auxilio y cuidado para el resguardo de sus derechos, a la protección, a recibir atención médica, psicológica, material y social, a solicitar medidas cautelares, a negarse a la investigación de su persona, cuando se trate de actos invasivos a la igualdad y no discriminación, y a que se resguarde su identidad. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? David Yeshua Treviño Chávez. Mi nombre es Roberta Guevara. ¿Me podría decir su experiencia relacionada con el acoso sexual? Claro, yo estuve trabajando en una organización sin fines de lucro ni gubernamental que trabajaba con mujeres en posiciones vulnerables, tales como la prostitución, violación y trata de blancas. Ok, perfecto. Voy a empezar con una serie de preguntas conforme usted se vaya sintiendo más cómodo. ¿Cómo fue que la persona se acercó a contarte su situación? La primera persona que se vino a acercar conmigo, realmente yo no estaba trabajando en la organización, era una persona que conocí aleatoriamente, y esta persona me empezó a contar de lo mal que se sentía en su trabajo. Esta persona trabajaba en la prostitución y con afán de querer ayudarle empecé a buscar grupos donde lo pudieran ayudar. Con esto conocí el grupo en el que trabajé y pude brindarle la ayuda que le pude dar. Ok, ¿fue fácil para ella el contarte? No, claro que no. El acoso sexual, ese tipo de cosas son cosas muy íntimas, son cosas que realmente tienen que salir a base de mucha confianza, mucho tiempo, que simplemente no puedes llegar a decirle a cualquier persona. Perfecto. ¿Cuáles son los indicios de una persona que sufre acoso sexual? Son varios y depende mucho de la persona, pero por general está la baja autoestima, la falta de intimidad, la falta de confianza y pues una salud mental menor al promedio. Ok. ¿Cuál es el escenario más común para que esto suceda? Realmente no hay un escenario común o no hay un escenario
que donde se va a propiciar más esto. Sin embargo, se puede dar en cualquier lado. Se puede dar desde una familia, se puede dar hasta el lugar más caro de Monterrey, hasta el más pobre. Realmente se puede dar en todos lados. Simplemente que es tan aleatorio que no puedo decir dónde y cómo se da. Simplemente se da. Ok. ¿Las víctimas buscaron ayuda en el momento? No, realmente no muchas. La etapa donde empiezan a buscar ayuda es la etapa de aceptación, una etapa final donde ya tienen que haber pasado tipos de procesos de superación personal, porque muchas veces las propias mujeres piensan que es su culpa, muchas veces piensan que ellas lo buscaron, muchas veces piensan que se lo merecen, entonces no lo ven como un delito como tal. Entonces no muchas buscan ayuda o no muchas buscan el apoyo cuando sufren acoso sexual o lo normalizan. Entonces no todas buscan pues eso, la ayuda. Ok. La mayoría de las víctimas que tuviste la oportunidad de ayudar, ¿tú te ofreciste ayudarlas o ellas llegaron a ti? Para que pueda haber una ayuda se necesitan dos personas, la víctima y la persona que va a ayudar. Si la víctima no está dispuesta a recibir ayuda, pues todo el proceso es en vano. Necesitas las personas y que ellas te busquen a ti para poder brindar la ayuda, porque no sirve de nada llegar con una persona en situación de violencia si ella piensa que no está en violencia. Ok. Si pudieras proponer una idea para que esto dejara de suceder, ¿cuál sería? En mi caso, que trabajé muy de cerca con casos de prostitución, pues penalizar más estos tipos de acciones y este tipo de actividades y dejar de normalizar ese tipo de actividades, que no se vea bien hacer este tipo de cosas y que no sea como algo cool, sino algo degradante, algo sucio y algo que simplemente no está bien. Ok. ¿Nos puedes decir alguna experiencia que tuviste con alguna de las víctimas? Hay muchísimas experiencias, pero una de las más traumáticas que me pasó era donde una señorita, una chava de 14 años, empezó a sufrir violencia sexual desde los 7 años. El papá venía de una forma ignorante y la mamá también. El papá le hizo una mutilación genital desde los 7, 8 años y la mamá la prostituía con sus tíos. La hija, en desesperación, escapó de su casa en Tamaulipas y llegó buscando asilo en Monterrey, donde la persona que le dio asilo era un tratante de blancas, donde la prostituyó de forma más fuerte. La mantuvo en drogas, la mantuvo en una tipo casa segura, pero recibiendo violencia física y sexual en estado de drogadicción. O sea, mientras estaba drogada abusaban sexualmente de ella. Ella hasta los 14 años, de los 8 a los 14 años sufrió esto y se armó a valor hasta los 14 para poder escapar de ahí y buscarnos. Gracias a Dios todo estuvo mucho mejor para ella. ¿Cuál fue tu reacción ante los traumas de las víctimas? A principio fue algo traumante, algo de shock, algo que realmente nunca pensé ver afuera de las películas o fuera de una serie de TV, pero pues me di cuenta que eso nos pasa todos los días y que nos pasa a todos y a cualquier persona, desde la persona más adinerada en San Pedro hasta la persona más pobre en pueblos cercanos a Nuevo León. O sea, realmente me dio un ataque de realidad y me di cuenta de muchísimas cosas. Ok. ¿Qué reacciones causó en tu persona? Me hizo más maduro, me hizo conocer más mi realidad y me hizo respetar más a este tipo de personas. Realmente antes ignoraba este tipo de acciones, sabía que existían ahí, pero realmente no sabía la profundidad de este tipo de cosas, la importancia que le daban a este tipo de acciones, el impacto que tenía en la intimidad y en la salud de una mujer y el impacto que tenía en la sociedad. Entonces, pues me hizo madurar y me hizo conocer más sobre mi entorno. ¿Qué tipo de ayuda les brindaste? Dependía mucho del caso, cada caso era único y era especial y se trataba de otras formas, pero generalmente dábamos atención psicológica, a veces psiquiátrica, brindábamos apoyo económico, brindábamos apoyo moral y brindábamos apoyo de reubicación. Reubicación es agarrar a esta mujer
y reubicarla en otro lugar con un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo entorno, para que no se vuelva envuelta de otra forma, de nueva forma a las actividades posteriores. Muchas veces la poníamos en otras ciudades, hasta en otros estados. Ok. Antes de presenciar esto, ¿fuiste partícipe de algún acoso? ¿Te cambió la perspectiva? Personalmente, no. A mí nunca me han acosado o nunca lo he sentido como tal. Pero como hombre, pues no se da mucho el caso aquí en México. Entonces, no. No, a mí no me han acosado. ¿Y estuviste en algún grupo de amigos o algo así que de alguna forma hayan acosado a alguna mujer? Sí, el problema en México es que se normaliza mucho este tipo de personas, este tipo de actividades. Se normaliza mucho la prostitución, se normaliza mucho el acoso, se normaliza muchas cosas que vemos nosotros como normal, pero realmente es algo enfermo. Entonces, claro que sí, y lo vivo actualmente con todos mis amigos, cosas que son normales para ellos, pues es algo ilegal y es algo que está mal y que está enfermo y que es sucio. Entonces, sí, lamentablemente sí. Ok. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar sobre el tema? Pues este es un tema tabú. La mayoría de las mujeres que sufren acoso sexual están en una situación de riesgo o están en una situación donde no quisieran estar. La mayoría de veces no piden ayuda y se quedan con el sentimiento de que son las culpables o que son merecederas a eso, cuando realmente no. La ayuda es muy fácil de dar, solamente cuando la mujer quisiera tener esa ayuda. Pero hasta el momento que la mujer no quiere esa ayuda, nadie puede hacer nada. Ok. Muchísimas gracias por la entrevista. Me sentía como sucia al ver que no era alguien que yo conocía o que era algo mío y que me estaba tocando. La verdad fue una experiencia súper fea y no se la desearía a nadie. ¿Cuándo empezaste a sentirte acosada? Pues en el momento en el que el chavo me empezó como a querer tocar y acercarse más a mí. ¿Hablaste con un experto sobre esto? No, la verdad que no le quise decir a nadie, lo más que llegué a decirle fue a mis amigas. ¿Cuándo sucedió? Fue en una fiesta como en octubre del año pasado. ¿Ya habías sospechado que esto pasaría y por qué lo callaste? No, la verdad que yo no lo sospechaba, o sea, no sabía realmente, fue como algo que pasó casualidad. Y pues lo callé porque me dio miedo que pensaran de mí o que no me fueran a creer. ¿Todo esto empezó como un juego? No, ¿Fuiste amenazada para callarlo? no, la verdad yo lo callé por mí. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba pasando eso? Pues en el momento en el que estaba en la fiesta y él entró como ya lo veía con intenciones raras y yo la verdad que me sentía muy mal. Entonces cuando empezó a hacer esos acercamientos medio raros fue ahí donde pues me di cuenta que había algo mal. ¿Cómo te sentiste al respecto? Pues muy mal, o sea, me sentía muy rara, de que me daba miedo todo, muy sensible. ¿Qué pudiste hacer para evitarlo? Mm, nada, ¿Y qué hiciste para evitarlo? nada, pues traté de salirme de donde estaba, pero, o sea, la verdad no me acuerdo de muchas cosas. ¿Con quién recurriste cuando te diste cuenta? Con mis amigas. Eso es todo. Gracias.